Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. Evangelio según San Juan. San Juan 6. El versículo 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado, porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Pero él les dijo: «Yo soy, no temáis». Entonces ellos le recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iba cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que estaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. ¿Qué ocurrió aquí? Después de que anocheció, descendieron sus discípulos al mar. Se introdujeron en el barco. ¿Cuántos discípulos eran? 12 discípulos. Aquí vamos a hablar palabras tipo simbólicas, por eso atiendan muy bien. Esto es simbolismo, pero muy importante. 12 discípulos se introducen al mar. En la Biblia muchas veces, mar, ¿qué representa? Mar, ¿qué está representando? Aguas, mar. ¿Qué representa? Naciones, gentes, reinos, representan mares. Ustedes si leen Apocalipsis, algunas partes de Ezequiel, está mostrando así. Entonces, 12 discípulos que representan 12 tribus de Israel se están introduciendo al mar, ¿sí? Entre las naciones. ¿Y qué empieza a ocurrir? Cuando están introduciéndose al mar, ¿qué empieza a ocurrir? Tempestad. ¿Qué es normalmente cuando ocurre tempestad, la gente cómo se pone? Ay, se desespera o no. Tiene todo miedo, uno se esconde bajo la cama, uno se van corriendo, piensan que una maldición está cayendo o no. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? La tempestad, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quería hacer la tempestad con los discípulos? Hundirlos, quería destruirlos, ¿sí o no? El mundo, cuando el pueblo de Israel se introdujo al mundo, ¿qué el mundo quiso hacer con el pueblo de Israel? A lo largo de la historia, ¿qué ha querido hacer el mundo con el pueblo de Israel? Lean la historia, ¿qué ha querido hacer? Ha querido destruirlo. Siempre ha querido exterminar a ese pueblo, hasta hoy. Cuando nosotros hablamos Israel, ya la gente se siente mal o no. Algunos ya no quieren más oír. El mundo odia a los israelitas, ¿no? Odia a los verdaderos. Odia a los que vencen a este mundo. Les odia. Por eso va a hacer guerra contra ellos. Se va a oponer a ellos. ¿Entienden o no? Apocalipsis capítulo 12. Fíjense lo que dice aquí, un poquitito para entender este punto. 12:15. Dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Esta mujer aquí en Apocalipsis, ¿a quién está representando? ¿A quién creen ustedes que está representando? ¿A Israel? A Israel, al pueblo de Dios. ¿Qué hizo la serpiente? Arrojó de su boca. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Quería destruir a este pueblo. Lo que todas las naciones han intentado hacer, ¿se acuerdan? Desde Egipto, ellos querían destruir a los israelitas, los sirios, los persas, los babilonios, los griegos, los romanos, etcétera, etcétera.
Continuamente han querido destruir, han arrojado. Las naciones siempre han venido encima de los israelitas, de los que vencen a este mundo, de los que pelean con este sistema. El versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. ¿Qué significa esto? La tierra, ¿por quién es controlado? Dios. Dios controlaba. A pesar de que el diablo hacía todo lo posible para destruir a su pueblo, Dios siempre estaba ahí interviniendo. Por eso cuando la tempestad estaba a punto de hundir a los 12 discípulos, ¿quién aparece? ¿Quién aparece caminando sobre las aguas? ¿Qué significa caminar sobre las aguas? ¿Qué es lo que la tempestad estaba queriendo hacer sobre los discípulos? Hundirle. ¿Y por qué Jesús camina sobre las aguas? ¿Qué le está enseñando Jesús a las naciones? A mí no me pueden hundir. Yo no puedo ser hundido con las naciones. Él puede caminar sobre las naciones. Entonces, Él es la esperanza para el pueblo de Israel, ¿o no? Si el pueblo de Israel se sujeta al Mesías, ¿ellos van a hundirse? No van a hundirse. Eso Dios está mostrando. Miren lo que dice para terminar este versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra. Y miren con quién se fue a hacer guerra. Contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son la descendencia de ella? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son la descendencia de ella. El diablo se puso muy furioso. Entonces fue a buscar, va a buscar en todas partes. Porque en todas partes están esparcidos sus descendientes de ese pueblo. ¿Quiénes son sus descendientes? ¿Y cómo van a descubrir quiénes son sus descendientes? Los que guardan su mandamiento y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo está haciendo guerra contra ellos. ¿Se entiende lo que la Biblia nos quiere explicar? Bueno, terminemos entonces esta parte. Versículo 20. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Por qué la tempestad no pudo hacer nada contra los discípulos? ¿Se acuerdan qué hizo Jesús contra la tempestad? ¿Qué hizo Jesús contra la tempestad? ¿Qué dicen otros evangelios? Le reprendió, dice. ¿Sí o no? Le reprendió. ¿Qué significa que le reprendió? ¿A quién Jesús había reprendido también otra oportunidad? A un demonio, al endemoniado, a los demonios que estaban ahí atormentándole a ese endemoniado, ¿no? Le reprendió. Significa que el diablo es lo que estaba queriendo destruir al pueblo de Dios, ¿no? A las 12 tribus de Israel, a los discípulos que iban a llevar el mensaje para restaurar a Israel. El diablo va a estar haciendo lo mismo en este tiempo, ¿no? Va a estar buscando cómo hundirte entre las naciones. ¿Cómo poder librarte de eso? ¿Cómo poder escaparte de esa cosa? Agarrándote de Jesucristo. A Él no le puede hundir las naciones. Y si vos estás con Él, las naciones tampoco te van a hundir. Amén. Sí, eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Bueno, hasta aquí vamos a compartir. Vamos a orar. Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy, al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.